Apreciados estudiantes, es grato para mí saludarles y desearles que se encuentren muy bien. Sean todos bienvenidos a la asignatura Derecho Civil Sucesiones, primera sección de la carrera de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Este. Con este material hacemos la introducción a la unidad 1, cuyo tema número 1 trata de la sucesión por causa de muerte. Para dar inicio al estudio de esta asignatura, es importante conceptualizar la palabra clave de esta ciencia: sucesiones. La sucesión es la transmisión de los derechos activos y pasivos que componen la herencia de una persona muerta a la persona que le sobrevive, a la cual la ley o el testador llama para recibirla. Seguidamente haremos el esbozo de los antecedentes históricos de esta ciencia. Conviene siempre conocer la historia de toda ciencia, pero la importancia del conocimiento histórico se revela especialmente en las disciplinas filosóficas como el derecho, ya que en estas el presente no se entiende sin tener en cuenta el pasado. Hace 2000 años antes de nuestra era, es decir, antes del nacimiento de Cristo, y 5 siglos antes de la dinastía de Hammurabi, conoció Babilonia la sucesión de padres a hijos, y a falta de estos, a los hermanos. Los nietos heredaban por derecho de representación, los hijos adoptivos como si fuesen legítimos, y en la misma medida los naturales. Tenemos posteriormente el derecho asirio. En Asiria se dictaron leyes escritas que fijaron con certidumbre y rigor la condición jurídica de los individuos, que en su conjunto se denominan tablas de leyes asirias, en las que en varios apartados escrupulosamente numerados se especifica la forma en que los bienes de los esposos se deben distribuir. Datan aproximadamente de la época del rey Assur-Uballit, 1389-1350 antes del nacimiento de Cristo. Avanzando así con la cronología, tenemos el derecho griego. En Grecia, Esparta y Atenas, al igual que los restantes estados griegos, coexistieron durante un largo periodo histórico como sistemas jurídicos propios y relativamente independientes. El Estado espartano se caracterizó por un fuerte intervencionismo. No solo distribuía la propiedad a determinadas familias, sino que obligaba a las herederas ricas a casarse con hombres pobres y daba participación a personas sin recursos en las grandes fortunas mediante un régimen de adopción forzosas, es decir, adopciones forzosas. Seguidamente tenemos el derecho romano.
El derecho romano abarcó el complejo ámbito de las relaciones jurídicas derivadas de actos entre vivos y mortis causa. Ha sido el régimen sucesorio donde cobró su más alto relieve, dado que las instituciones por él creadas sirven hasta nuestros días como fuente de inspiración a las legislaciones de los más diversos países del mundo. La nota característica y esencial del derecho romano descansa en el principio de que el heredero no solo es continuador de la persona del difunto, sino que también de su patrimonio. Esto referente al derecho romano, hablando de la historia. Posterior a los romanos tenemos a los germánicos. Los germanos en sus orígenes hablaban, conocían la sucesión testamentaria dentro de esta civilización era prácticamente desconocida. El título de heredero solo podía ser usado por los hijos o los parientes y nunca por un extraño. Entre los germanos no se conocía el derecho de representación. Los hijos y sus descendientes formaban la primera línea sucesoria. Los varones tenían mayor derecho que las mujeres. A falta de descendientes, sucedían los ascendientes, y si estos no habían, heredaban los hermanos, siendo preferidos los varones. Por falta de ellos, sucedían los colaterales. Posterior a los germanos, tenemos a los franceses. En las regiones conquistadas por los germanos se implementó el derecho de estos, que fue impregnado de las concepciones romanas que no pudieron ser desplazadas totalmente. Pero como la conquista germana no abarcó sino una parte del territorio galo, todo el sur no fue alcanzado por ella, permaneciendo inalterado el derecho romano. De allí viene que en las zonas afectadas por la conquista de los germanos prevaleció lo que se denomina el derecho de costumbres, frente al derecho escrito de las regiones meridionales, donde continuó rigiendo la legislación romana. Después de la Revolución de 1789, debía imperar en Francia un nuevo derecho, y fue así que el 13 de agosto de 1800, Napoleón nombró una comisión de 4 miembros encargada de redactar un proyecto de código civil. El código francés fue sancionado el 21 de marzo de 1804. En el Código Civil francés, el libro tercero, los títulos 1 y 2, están consagrados principalmente a la transmisión hereditaria y se titulan de las sucesiones y de las donaciones entre vivos y de los testamentos. Avanzando un poquito más con nuestra cronología,
llegamos al derecho español. El primer monumento legislativo que sobre bases serias se dicta en España establece con respecto al derecho sucesorio que hay herederos forzosos, hijos, nietos, padres y abuelos. Hay sucesión testamentaria y sucesión legítima, conferida esta última a ascendientes y descendientes sin límite de grado y a los colaterales hasta el séptimo grado. El fuero real, conocido también como fuero del libro, es otro cuerpo legislativo sancionado bajo el reinado de Alfonso X, el rey sabio, en el año 1254, que consta de 4 libros. El tercero trata sobre matrimonio, derecho sucesorio y de contrato. Seguidamente llegamos ya al derecho indiano. Las leyes de Indias estuvieron en vigencia en el Paraguay hasta 1842. Este derecho, en lo que se refiere al régimen hereditario, recepta la legislación española con 2 claras innovaciones. La primera, la referente a los indios sujetos a encomiendas. Y la segunda, a la creación de los jueces de bienes de difuntos. Varias cédulas reales regulan el derecho de sucesión en los indios a la muerte del encomendero. Y por último ya, dentro de los antecedentes históricos, llegamos al derecho patrio. En medio de las tendencias opuestas que se manifestaron con motivo de los sucesos del 14 y 15 de mayo de 1811, sabiendo que el propósito de transformar la nación paraguaya, que entonces ya existía, en un estado libre e independiente de todo poder extraño. Así surgió el derecho patrio, como prolongación del derecho colonial paraguayo, inmerso en el derecho indiano. Luego ya, el 31 de mayo de 1875, se nombró una comisión encargada de la redacción de un código civil integrada por los doctores Facundo Machaín y Benjamín Aceval y los señores José II de Cut, José Falcón y Carlos Loizaga, la cual no cumplió con su cometido. Ante esa circunstancia, se decidió la adopción por ley del 19 de agosto de 1876 del Código Civil Argentino, el cual fue sancionado en ese país por ley número 340 del 30 de septiembre de 1869. Finalmente, por decreto ley número 200 del 2 de julio de 1959, se creó la Comisión Nacional de Codificación, con el objeto de proyectar la reforma legislativa en el orden civil, comercial, criminal, rural, minero, procesal, laboral, militar y sanitario. Al profesor Luis de Gasperi se le encomendó la redacción del anteproyecto del Código Civil, quien presentó a la Comisión Nacional de Codificación en la sesión plenaria del 30 de octubre de 1962, la cual lo aprobó
en general en sucesión del mes de marzo de 1966. Aquí encontramos el primer Código Civil paraguayo. Fuentes principales del libro quinto. El libro quinto de nuestro Código Civil encuentra su antecedente más próximo en el Código de Vélez-Sarsfield, que nos rigió hasta el 13 de diciembre de 1986. Su fuente principal es el anteproyecto del Código Civil preparado por el profesor Dr. Luis de Gasperi, quien se inspiró en el anteproyecto de reforma del Código Civil del Dr. Juan Antonio Bibiloni. La Comisión Nacional de Codificación, que tomó como base para la redacción de su anteproyecto el presentado por el Dr. de Gasperi, trata de la sucesión en el libro quinto, bajo la denominación de la sucesión por causa de muerte. Las diversas materias están distribuidas en 6 títulos, que son: título 1 de los derechos hereditarios, título 2 de la seguridad, reconocimiento y ejercicio de los derechos hereditarios, título 3 de la pluralidad de herederos, título 4 de las sucesiones vacantes, título 5 o 5 de las sucesiones intestadas y título 6 de la sucesión testamentaria. Cada uno de los títulos cuenta con varios capítulos y algunos de estos llevan secciones incluso. Seguidamente estaremos ya adentrando a los términos que vamos a estar utilizando durante todo este año en esta asignatura. Tenemos al autor, al heredero, el heredero legítimo, heredero instituido y legatario. Al definirse la sucesión mortis causa como la transmisión del patrimonio de una persona fallecida a una o varias personas que le sobreviven, surgen los elementos que la constituyen. El primer elemento es el autor. ¿Y quién es el autor? Es la persona fallecida de cuya sucesión se trata. Se le llama indistintamente causante de la sucesión o bien de cujus o de cuchus también. Luego tenemos el heredero o sucesor universal. Es la persona física o jurídica a quien se transmite la herencia, que puede ser legítimo o instituido por el testador. Se denomina heredero legítimo, denominado también ab intestato. Es la persona física que recibe su vocación hereditaria directamente por imperio de la ley, mientras que el heredero instituido es quien es llamado a la sucesión por la voluntad del causante, hecho en un testamento válido. Luego tenemos al legatario. Legatario es el que fuera nombrado por el de cuchus, igualmente en testamento válido, solo que es sobre bienes ciertos y determinados. El heredero sintetiza en sí la continuación jurídica de la esfera patrimonial del causante y por eso mismo satisface una función social reconocida
por el derecho. La sucesión se llama legítima cuando solo es referida por la ley y testamentaria cuando lo es por voluntad del hombre manifestada en testamento válido. Tenemos dos clases de sucesiones entonces. Tenemos la sucesión legítima y la sucesión testamentaria. En la diapositiva anterior ya habíamos introducido las clases de sucesión. Sabemos que nuestro código trata de dos tipos de sucesiones. La sucesión puede ser legítima o testamentaria. Legítima cuando las personas que heredan tienen este derecho de la ley. Y es testamentaria cuando les viene de la voluntad del testador manifestada en un testamento válido. Hay que destacar que en la sucesión legítima se debe hacer una clara distinción: los herederos forzosos y los que no lo son. Los herederos forzosos son los hijos, los ascendientes o cónyuges. La ley les asigna una determinada porción de la herencia de la que no pueden ser privados y que se denomina porción legítima o simplemente legítima. Pero si el causante no tiene herederos forzosos ni ha hecho disposición testamentaria, en ese caso la ley interviene para adjudicar los bienes del extinto a los parientes más próximos hasta el cuarto grado de consanguineidad. Luego tenemos principios que rige el derecho hereditario. Tenemos el principio declarativo, que establece que desde la muerte de una persona se transmite la propiedad de los bienes y derechos que constituyen la herencia a aquellos que deban recibirla. Luego tenemos el sistema de la unidad. Pero antes de pasar a ese principio, es importante recordar que nuestro código establece que desde la muerte, matrimoniales o extramatrimoniales, el cónyuge, los colaterales, así como los instituidos por testamento, son propietarios y poseedores de pleno derecho de los bienes hereditarios, sin intervención alguna de los jueces. Tampoco se exige la tradición de los bienes que componen la herencia. Principio de la unidad y de la pluralidad. Tema muy controvertido dentro de las codificaciones. Es importante también mencionar que nuestro ordenamiento jurídico ha regulado la sucesión intestada por los principios generales que seguidamente se enuncian. Primer principio,
la sucesión se difiere por órdenes. Y esta orden corresponde a descendientes, ascendientes y colaterales. El segundo principio, los órdenes son excluyentes. Ello significa que en un orden hereditario cualquiera, las personas incluidas en él desplazan a las del orden siguiente. Los descendientes desplazan a los ascendientes y estos a los colaterales. El tercer principio, dentro de cada orden se hereda según el grado de parentesco. Bien, vayamos a los principios que habíamos mencionado. Sistema de principio de la unidad y de la pluralidad. Se habla de principio de la unidad sucesoria. Según este principio, una sola ley debe regir lo atinente a la transmisión sucesoria por causa de muerte. Esa única ley puede ser la de la nacionalidad o la del último domicilio. Mientras que el sistema de la pluralidad sucesoria, según este, a cada bien singularmente considerado debe aplicarse la ley de su situación. Ley rei citate, es decir, la ley del lugar. De modo que su transmisión mortis causa operará conforme a esa ley. Y si existen bienes situados en diversos países, es decir, sometidos a diversas leyes, existirán consiguientemente tantos juicios sucesorios como países en que hay bienes. Entonces, esto es lo que refiere el sistema de la unidad y el sistema de la pluralidad. Luego, el heredero más próximo excluye al de grado posterior. Ya habíamos mencionado que dentro de la sucesión, el pariente más cercano en grado excluye al más remoto. En este caso, están los descendientes primeros, luego los ascendientes y por último los colaterales. Seguimos analizando los contenidos de esta unidad. El programa de estudio contempla el siguiente tema que trata lo que se hereda es una universalidad jurídica. Bien sabemos que la herencia comprende todos los bienes, así como los derechos y obligaciones del causante que no se hubieran extinguido por su fallecimiento. La sucesión a título universal tiene por objeto un todo ideal. Ese todo ideal se transmite en su unidad incorporal al heredero único. Si al difunto sucediesen dos o más herederos, la herencia se mantendrá hasta la partición en su entidad e integridad, sin perjuicio de que cada uno de aquellos tenga en ella de una manera indivisible su parte alicuota, tanto en la propiedad cuanto en la posesión, sin consideración a la diversidad de sus elementos. No se tiene en cuenta el origen de los bienes, salvo las excepciones previstas. Bien, siguiendo con nuestro análisis,
encontramos que en el régimen hereditario de nuestro código, en principio, no se tiene en cuenta el origen de los bienes, pero existen importantes excepciones, tales como las establecidas en las siguientes disposiciones. Dentro de estas excepciones tenemos que el derecho hereditario del cónyuge superstite, sobre los bienes propios del causante será igual al que corresponda a cada uno de los hijos del autor que concurran en él. La otra es la tercera parte de la herencia si concurren con él los padres del causante, y será la mitad si solo quedare uno de ellos. La otra excepción, la mitad si fallecidos los dos suegros concurrieren otros ascendientes. Y la última, la totalidad si no existieren descendientes ni ascendientes. Esto es lo que contempla nuestro Código Civil. Y por último ya, lo accesorio sigue a lo principal. Sabemos que las cosas pueden ser principales o accesorias. Son cosas principales las que pueden existir por sí mismas. Son cosas accesorias aquellas cuya existencia y naturaleza son determinadas por otra cosa de la cual dependen o a la cual están adheridas. Como ejemplo, los frutos naturales y los productos de una cosa forman un todo con ella. Es decir, los frutos corresponden a ese bien. Un ejemplo de fruto civil proveniente del uso o goce de una cosa concedido a otro. Lo constituye su alquiler y también el canon de un usufructo. Y por último, las cosas que natural o artificialmente están adheridas al suelo son cosas accesorias a él. Si nosotros vendemos el terreno, de hecho que el terreno es el inmueble, es la cosa principal y la construcción ya es lo que es un accesorio. Entonces, el accesorio sigue al principal. Bien, de esta manera estamos cerrando el análisis de esta primera unidad a través de este material. Espero que les sirva y si creen que falta mejorar, estoy dispuesto para poder escuchar las sugerencias con el objetivo de mejorar nuestro proceso enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias.